Bueno, brevemente quisiera comentar por qué surge este ciclo de conferencias. Surge a partir de la inquietud, la preocupación, la incomodidad de algunos estudiantes, profesores, por entender un fenómeno que se habla tanto hoy en día y que prácticamente desconocemos cómo funciona, en qué categorías pensarlo, etc. Así que, bueno, el primer encuentro lo hicimos ya hace 20 días con la profesora Beatriz Dávilo, que hizo una trayectoria política e histórica del neoliberalismo, y hoy lo tenemos al profesor de filosofía política, Matías Aidel, que nos va a hablar del neoliberalismo y tres categorías: desposesión, extracción y gubernamentalidad. Y bueno, básicamente este sí surge a partir de, bueno, como dije, esta preocupación y de tratar de entender este fenómeno que atraviesa a todo proceso político hoy en día. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Mejor, profesor. Bueno, si querés quedarte. Nada. Bueno, ante todo, muchas gracias a los compañeros por invitarnos, especialmente a Nahuel, que me viene insistiendo, o ya me había insistido desde el año pasado para hacer una charla sobre este tema en algún espacio institucional, no necesariamente universitario, pero se dio así. Está bueno que se haya dado de esta manera. Respecto de la presentación en torno a las tres categorías, no sé si voy a dar cuenta de estas tres categorías porque tenemos un tiempo bastante acotado, pero la idea es que podamos trabajar un poco la idea de qué implica pensar el neoliberalismo en términos de una racionalidad gubernamental, y cómo vincular esta cuestión de la gubernamentalidad, que ha tenido tanto éxito en alguna medida en los últimos años como lectura del neoliberalismo, con otro tipo de procesos que ahí yo los menciono en términos de desposesión, en términos de extracción, que son conceptos que de alguna manera están vinculados, aunque no exactamente designan lo mismo. Y esto, bueno, en ese sentido creo que me voy a superponer un poquito con las cosas que ha planteado seguramente Lali Dávilo en el primer encuentro, pero no voy a tratar de no entrar en tantos detalles, porque seguramente intuyo que ya habrá profundizado bastante en los debates internos que se dieron en las distintas corrientes neoliberales que participaron de los grandes hitos institucionales que tuvo el desarrollo del pensamiento neoliberal. Pero sí voy a hacer un poco de referencia a eso, porque si justamente uno de los problemas que tenemos, como decía Nicolás, es cómo pensar, qué categorías pensar neoliberalismo, también tenemos que conocer un poco con qué categorías los propios neoliberales, con qué herramientas conceptuales, con qué visión de lo social ellos están pensando o han pensado la economía, la sociedad y sobre todo la subjetividad, porque ahí está, digamos, uno de los puntos de anclaje que me parece fundamental para entender el neoliberalismo. O sea, que entender el neoliberalismo no solamente como un conjunto de medidas macroeconómicas que nosotros rápidamente lo asociamos con el consenso de Washington, por nuestra propia historia reciente, sino también como una forma de producción de subjetividad, y eso se vincula inmediatamente con esta idea de una racionalidad gubernamental, que es lo que yo un poco planteo en el título como una de las formas de leer el neoliberalismo. Y este concepto se vincula fundamentalmente con el abordaje que hiciera hacia fines de los años 70 Michel Foucault respecto del pensamiento neoliberal.
La verdad, confieso que un poco releyendo un poco este texto de Foucault, que lo he utilizado mucho, pero lo he releído poco en los últimos años y me doy cuenta ahora que lo estuve releyendo para el seminario, quedé un poquito enfrascado ahí, pero bueno, voy a tratar de no quedarme solamente con eso y vincular eso con otras lecturas, porque justamente me parece que el problema que tenemos muchas veces es que nos casamos con una lectura de las problemáticas y en ese sentido es muy parcial la mirada que tenemos sobre el fenómeno neoliberal. Es decir, no se puede hablar de neoliberalismo solamente en términos de medidas macroeconómicas, como decía antes, pero tampoco se puede hablar solamente en términos de producción de subjetividad y no vincular estas dos cuestiones. O sea que me parece que, por eso, hace poco estuvimos dando un seminario justamente acá con otros colegas y la propuesta que nosotros hacíamos es pensar en términos de capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque esta racionalidad gubernamental, que sería el neoliberalismo, si bien tiene su especificidad, digamos, no es simplemente un epifenómeno de las lógicas estructurales del capitalismo, es decir, la crisis del capitalismo en los años 70 podría haber disparado para otro lado. Sin embargo, tampoco se puede vincular el modo en que se han implantado las políticas neoliberales a nivel internacional y a nivel local, si no se las vincula de alguna manera con esas mismas transformaciones del capitalismo que se han dado sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado. Entonces, esa es como una premisa básica que me parece que tenemos que tener en cuenta y que, obviamente, cuando leemos a Foucault, no nos va a dar esa doble dimensión, ya sea por la propia mirada de Foucault, digamos, de no pensar el capitalismo como una totalidad. Creo que en parte lo que le interesa un poco a Foucault de los teóricos neoliberales es también que ellos piensan un capitalismo específico y piensan que el capitalismo en ese sentido puede ser reformado, lo están diciendo en torno a los años 30, y además por el momento histórico en el cual escribió Foucault. En realidad no escribió porque esto es un curso que él da en el Collège de France, que es, digamos, el curso que él da en el invierno del año 79, donde de manera bastante sorpresiva él aborda la cuestión del neoliberalismo, y digo sorpresiva porque no era obvio que había que discutir el neoliberalismo, en la medida en que todavía ni siquiera habían ascendido al poder Thatcher y Reagan, por ejemplo. Estamos hablando de una etapa donde el neoliberalismo empieza a ser algo muy incipiente, pero todavía no era para nada obvio que la solución a la crisis de los años 70 iba a venir por el lado de las políticas neoliberales. De hecho, muchas propuestas en los años 70 frente a la crisis, después vamos a hablar sobre qué consistió esta crisis de los 70, iban por un lado una mayor regulación del capitalismo, por ejemplo. Y sin embargo, la línea que termina triunfando es esta neoliberal que va hacia una desregulación de distintos ámbitos de la economía y la sociedad para permitir funcionar la racionalidad propia del mercado y un mercado entendido en términos de competencia. Entonces, volviendo un poquito a la lectura que hace Foucault en este texto, que se llama Nacimiento de la biopolítica, Foucault, bueno, decíamos, plantea esto en términos de racionalidad gubernamental. ¿Y qué entendemos por racionalidad gubernamental? Para decirlo de manera muy esquemática y muy sintética, diríamos que una racionalidad gubernamental tiene que ver con aquellos discursos, dispositivos, instituciones, lógicas que son empleadas para conducir conductas. O sea, cuando Foucault está problematizando en los años 70 la problemática del poder, él da muy distintas definiciones acerca del poder, porque para él el poder no es universal,
no tiene una esencia, sino que el poder siempre se instancia localmente y es parte de las determinadas prácticas que van a configurar después dispositivos de poder más amplios, ¿no? Y acá, digamos, después de haber trabajado, sobre todo en el año 75, sobre una lectura del poder en términos de guerra, digamos, pone a funcionar la hipótesis del poder en términos de guerra, después de haber puesto en cuestión la visión que la filosofía política suele tener del poder y la visión que la teoría jurídica suele tener del poder, que es entenderlo en términos hipotético-deductivos, partiendo, digamos, de una ley general que se aplica de manera específica al caso particular y de una manera prohibitiva, es decir, el poder en términos de prohibición, el poder en términos de cómo lo piensa la soberanía. Foucault lo que está pensando es cómo este poder no solamente produce realidades, produce subjetividades, sino también, y eso tiene que ver con lo que él desarrolla en torno al poder disciplinario y al biopoder, sino que además empieza a desarrollar empieza a ver cómo en Occidente se va configurando mecanismos de seguridad que lo que hacen es intervenir sobre el ambiente en el cual se desarrolla la vida social, el ambiente en el cual se despliega las interacciones que se dan en el seno de la población, que es este nuevo sujeto-objeto del blanco de poder que surge hacia el siglo XVIII, es decir, con el surgimiento de la estadística, por ejemplo, de la economía política, que va a ser la ciencia que justamente le va a permitir pensar, pero también de la medicina. Es decir, una problemática del poder que, lejos de partir de cualquier idea, de cualquier universal, como el Estado, como la sociedad civil, como el pueblo, en cambio, lo que él va a hacer es ver qué prácticas y qué regímenes de veredicción se construyen en torno a esas prácticas, y la idea de gubernamentalidad tiene que ver justamente con ese cruce entre prácticas de gobierno de las conductas, es decir, la gubernamentalidad se define también como una forma de estructurar el campo de acción de los demás, pero después también este concepto de gubernamentalidad lo usa para pensar el gobierno de sí mismo, en los años 80. Es decir, cómo se estructura el campo de acción, cómo se interviene sobre un ambiente para que los sujetos que interactúan en ese ambiente de manera relativamente libre y autónoma, es decir, las coacciones sean de manera ambiental y no ya como las disciplinas interviniendo sobre los cuerpos individuales, se condiciona de alguna manera las conductas que se van a dar en ese medio. Entonces, cuando él trabaja la problemática del neoliberalismo, lo hace justamente en este marco. Y lo hace contraponiendo el neoliberalismo a formas precedentes de gubernamentalidad. Él viene haciendo una historia de la gubernamentalidad en esos años, en el curso anterior, que es Seguridad, Territorio, Población. Empieza con una historia de la gubernamentalidad que en realidad se remonta del pastorado cristiano y el gobierno de las almas, y que llega a la razón de Estado, donde ya lo que se gobierna no son las almas, sino los cuerpos, y luego a la emergencia del liberalismo, ¿no? Y acá, digamos, en este curso empieza justamente con una discusión sobre la diferencia entre el liberalismo y aquello que lo precede, que es la razón de Estado, el mercantilismo, digamos. Bueno, y no me voy a detener en el mercantilismo, porque si no, no vamos a llegar nunca al neoliberalismo, pero lo que él marca es cómo con el liberalismo aparecen ciertas novedades importantes en el arte de gobernar, que tienen que ver, por un lado, con la idea de que si en la fase precedente, digamos, donde había un Estado que buscaba regular cada ámbito de la vida social, que era lo que se llamó el Estado de policía y la ciencia de policía en los siglos XVII y XVIII, que tenía, digamos, la regla jurídica como una especie de límite que los sujetos podían poner al poder, ahora aparece la idea de una limitación interna del poder,
Y esta limitación interna del poder que propone los liberales, al principio del nacimiento del liberalismo, no tiene que ver con una cuestión jurídica y no tiene que ver con una cuestión de justicia, sino que tiene que ver con un problema de conocimiento, con un problema de verdad, ¿no? Es decir, los liberales lo que están diciendo es el soberano que interviene demasiado en el gobierno de la población, en realidad no es que sea un déspota. El problema es que es torpe, hace lo que no le conviene. ¿Por qué? Porque el soberano no puede conocer la totalidad del proceso económico, y cuando el soberano quiere intervenir para modificar las variables que son inherentes a la producción, el intercambio y el consumo, lo que produce es un desequilibrio en ese mercado que es empezado a ser entendido como un lugar natural. Es decir, el Estado interviene sobre el mercado es un lugar natural que, si se deja que funcione de manera autorregulada a través del mecanismo de los precios, nos va a dar la información necesaria acerca de, por ejemplo, lo que valen las cosas, el precio, por ejemplo, de una mercancía, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con su costo de producción, etcétera, etcétera, pero también el valor de la mercancía tiene que ver con el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Empieza a aparecer esta idea en ese marco. Entonces, cuando el soberano interviene, cuando el gobierno interviene, produce un desequilibrio. Y ese, digamos, sería un problema, porque el soberano entonces lo que está haciendo es no algo injusto, sino que está haciendo lo que no le conviene. Y en ese sentido, el mercado, a diferencia de lo que sucede en la etapa precedente, ya no es un lugar de jurisdicción, dice Foucault, ya no es un lugar donde la gente va a intercambiar mercancías, pero donde además hay un Estado que regula, que controla la calidad de esa mercancía, dónde se puede vender, cuándo se puede vender, cómo se puede vender, cómo se produce eso que se vende, y sobre todo la cuestión del precio justo, ¿no? Que en la etapa medieval, digamos, el mercado no es un lugar donde uno va necesariamente a maximizar beneficios, sino que estamos hablando de economías básicamente, pero no solo, de subsistencia, y donde hay una regulación de los precios también en función de las necesidades. Es decir, cuando el precio del pan está demasiado alto, por ejemplo, porque hubo un problema con la cosecha de trigo, bueno, ahí el Estado regula el precio del pan, porque si se vende al precio de mercado, la gente no lo puede comprar y se muere de hambre. Bueno, lo que va a plantear los fisiócratas primero y después los liberales es que en realidad el mecanismo de mercado tiene que operar de manera autorregulada, porque eso es lo que permite una mayor eficiencia. En todo caso, después también ese problema del pan se podrá compensar con la importación, etcétera, pero en todo caso, también hay un comercio internacional para suplir ese tipo de problemas. Bueno, no me quiero detener mucho en la cuestión del liberalismo. Lo que me interesa marcar es que este liberalismo que se va imponiendo progresivamente hacia fines del siglo XVIII y que funciona en algunos países atlánticos durante parte del siglo XIX, está en crisis hacia el final del siglo XIX en todas partes, y mucho más lo va a estar después de la Primera Guerra Mundial, donde todos los estados empiezan a intervenir activamente en la planificación de la economía debido a la economía de guerra. Pero incluso, digamos, si uno mira históricamente, Deleuze tiene una definición que es muy ilustrativa. Dice: en realidad nunca existió capitalismo liberal, siempre existió capitalismo de Estado. Y si uno mira incluso la etapa, digamos, heroica del liberalismo clásico en el siglo XIX, en gran medida, digamos, ese liberalismo puede representar lo que pasaba en Inglaterra,
lo que pasó en ciertos momentos, ciertos pasajes de la historia de Francia. Bueno, obviamente la relación de Inglaterra con sus colonias, ¿no? Ya sea que sean colonias formales o informales, como nosotros bien sabemos. Pero si nosotros vamos a ver, por ejemplo, la economía alemana durante el siglo XIX, la economía alemana estaba fuertemente regulada. Ya desde, por lo menos desde 1840, empiezan fuertes regulaciones sobre la economía alemana, donde hay proteccionismo aduanero, donde hay, después, hacia 1870, con Bismarck se desarrollan los primeros rudimentos de un Estado benefactor para justamente incorporar a la clase obrera que estaba muy fuertemente movilizada y lograr un consenso para con el régimen. Se empiezan a desarrollar bueno, otro tipo de protecciones, con lo cual, y además el surgimiento de, hacia fines del siglo XIX, de los grandes monopolios, lo que en Alemania se llamaban los concernes y en Estados Unidos los trusts, que eran conglomerados donde eran grandes empresas, conglomerados financieros junto con industriales. O sea que esa idea de un capitalismo, de la pura competencia, autorregulado, sin necesidad de intervención del Estado, era más un proyecto a realizar que una realidad efectiva en la mayoría de los países de los que en ese momento se disputaban en el mundo, ¿no? Porque otra de las cuestiones que tenemos que siempre tener en cuenta cuando pensamos esos siglos, digamos, los siglos del nacimiento del capitalismo y luego del primer capitalismo industrial, algo que no se puede obviar, pero que muchas veces se deja de lado, es la cuestión colonial y luego el imperialismo, ¿no? Como una realidad también mediante la cual también el capitalismo busca de alguna manera, o los capitalistas buscan de alguna manera subsanar las contradicciones que tienen al interior de sus propios estados. Digamos, que de alguna manera el imperialismo también fue hacia fines del siglo XIX una manera de exportar la lucha de clases fuera de Europa. De hecho, justamente, bueno, después vamos a volver en todo caso sobre esa cuestión cuando hablemos del tema de la desposesión. Entonces, el neoliberalismo va a surgir a inicio del siglo XX. Algunos pueden situar ya un antecedente hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, en la teoría subjetiva del valor que propone Menger. O sea, lo que él propone es que es un austríaco que va a ser, digamos, va a tener mucha influencia sobre los otros dos grandes pensadores austríacos neoliberales, que son Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, que van a ser dos actores centrales también de la configuración, no solo a nivel teórico del neoliberalismo, sino también en términos institucionales y de batalla política. Y la teoría subjetiva del valor lo que dice básicamente es que en realidad, a diferencia por ahí de lo que plantea la economía clásica, el valor de las cosas no está determinado tanto por el trabajo socialmente necesario para producirla o por su valor de uso, sino por las preferencias subjetivas de los consumidores, ¿no? En este caso. En la medida que una cosa se vuelva más y más deseable, su valor económico aumenta, y en la medida que una cosa no incita, no suscita un deseo, esa cosa carece de valor, digamos. Y eso va a ser muy importante como antecedente de justamente las teorías que ponen el acento en la cuestión de este nuevo homo económico que se va a proponer en el neoliberalismo como un actor racional que debe tomar decisiones, que debe asignar recursos escasos a fines antagónicos, es decir,
y la ciencia económica se va a dedicar justamente entonces a conocer las preferencias, cómo organizan sus preferencias los sujetos económicos, los consumidores. Y de hecho, digamos, estos teóricos austríacos, discúlpenme si voy un poquito desordenado, pero ya que estamos con esta cuestión, digo, con esta cuestión de la teoría subjetiva del valor, también van a proponer la idea justamente de que la ciencia económica tiene que ser una ciencia de la acción humana, ¿no? Entonces hay una idea ahí de una puesta de foco siempre en el sujeto económico y de qué manera toma decisiones, ¿no? De qué manera organiza sus preferencias, y de hecho Mises va a proponer la idea de que la economía debe ser parte de una praxeología, es decir, de una ciencia del comportamiento o de la acción humana. Y también otra idea ligada a lo anterior, que ellos ya proponían desde los años 20, 30, es la idea justamente de la soberanía del consumidor, ¿no? O sea, la idea de que una de las cuestiones que justifican la preeminencia del mercado como organizador de las relaciones y de los intercambios, sin injerencias externas, es que, bueno, esta idea de que el mecanismo de los precios, que se va a dar en el encuentro de oferta y demanda, digamos, es la información fundamental que se produce en ese encuentro, que es el precio de las cosas, y que los factores exógenos a ese encuentro de oferta y demanda lo que hacen es distorsionar ese precio, y en realidad ese precio está justamente determinado por esta soberanía del consumidor, que elige cómo asignar sus recursos, y en ese sentido, un poco como lo que decía antes, si el consumidor quiere comprar libros a 500 pesos, está dispuesto a pagarlo, y ese es el precio que se ofrecen los libros. Bueno, no hay por qué regular el mercado del libro, por ejemplo. No hay por qué poner una regulación de que el libro no puede valer más de 300 si la gente lo puede pagar y lo quiere pagar 500, por ejemplo. Entonces, ese ajuste automático de oferta y demanda lo que le da al consumidor una soberanía que es mucho más democrática que la soberanía política o que la democracia política, porque a diferencia de lo que pasa en la democracia política, donde yo puedo haber votado al que perdió las elecciones y mis intereses no son tenidos en cuenta, en esta democracia económica, en esta soberanía del consumidor, cada centavo que yo invierto vale. Entonces, esto es interesante, porque además después vamos a ver que los neoliberales en general se caracterizan por una fuerte desconfianza hacia la democracia política, un fuerte cuestionamiento hacia la democracia política, que va a ser sobre todo eclosión en los años 70 con una serie de documentos y de organizaciones que se van a desarrollar en esos años. Pero entonces, volviendo a los años 30, seguramente con Lali habrán trabajado en detalle, se puede hacer como una gran diferenciación de corrientes al interior de esto que se va a llamar neoliberalismo, que obviamente en los años 30 no se denominaba de tal manera. El problema al que buscaban dar respuesta era justamente, por un lado, la crisis del capitalismo, digamos, venimos de la crisis del año 29, que supuso, digamos, si ya antes habían empezado una serie de intervenciones del Estado para regular la economía, bueno, a partir de la crisis del 29 los Estados se ven obligados a intervenir masivamente, justamente para poner de alguna manera a funcionar nuevamente esas economías que estaban en una situación de depresión que parecía terminal, digamos. No se entiende, por ejemplo, el New Deal en Estados Unidos sin esa crisis del 29, por ejemplo.
Y entonces, justamente en esos años van a empezar a ganar terreno las ideas keynesianas, ¿no? Desde fines de los años 30 van a ganar terreno las ideas keynesianas, que también, digamos, parten en buena medida del mismo problema. Es decir, a Keynes no le interesa tanto, no es que le interesan los objetivos sociales que el keynesianismo lleva a cabo combinado con otra serie de medidas, que no son solo las medidas contracíclicas keynesianas las que van a tener una influencia en el bienestar de las poblaciones. El problema de Keynes es cómo salvar el capitalismo, básicamente. Y en ese sentido, la economía de guerra le vino como anillo al dedo porque fue, digamos, el contexto en el cual toda la población es puesta a trabajar y a su vez, digamos, los estados asumen el compromiso de otorgar una serie de derechos sociales y beneficios sociales y económicos de esas poblaciones que se habían comprometido con el esfuerzo bélico. Y en ese sentido es interesante pensar justamente esta continuidad que la trabaja sobre todo Maurizio Lazzarato, que es otro teórico italiano, lo trabaja en su último libro, que es una continuidad entre el esfuerzo bélico, digamos, y la economía del bienestar. Él dice que no se puede entender el welfare si no se entiende el warfare, que sería lo que le precede, ¿no? Ese estado de guerra. De hecho, él hace toda una genealogía de la relación entre guerra y capital, donde este es apenas un momento, y él plantea que en realidad este reformismo del capital que se va a dar, sobre todo entre los años 40 y los años 70, es apenas un paréntesis en la historia del capitalismo que es absolutamente excepcional y justamente, no casualmente, hoy estamos volviendo a los niveles de financiarización que ya existían antes de la crisis del 29 y los niveles, por ejemplo, de concentración de la riqueza que también existían en los años 20 en los países del primer mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2000, la concentración de la riqueza en el 1% más rico alcanzó y luego superó los niveles de 1920, después de haber tenido una etapa de una sociedad relativamente igualitaria, con toda una serie de aseguraciones ligadas a los derechos que vienen ligados al trabajo. Pero, entonces, volviendo un poquito para atrás, si el keynesianismo tenía como problema salvar el capitalismo, y para eso Keynes está dispuesto a hacer ciertas concesiones en lo que era la idea del libre mercado, bueno, lo que plantean los teóricos que después se van a llamar neoliberales es que en realidad esa crisis del capitalismo, que es una crisis también del liberalismo, obliga a repensar el liberalismo desde sus bases. Pero en realidad ahí también hay una diferencia, porque estos teóricos que yo les mencionaba antes, estos austríacos como Mises y Hayek, en realidad lo que ellos plantean es que la crisis del liberalismo y la crisis del capitalismo no se debió a una dinámica intrínseca al propio liberalismo y al fracaso del proyecto liberal y el mercado autorregulado, sino que se debió justamente a las intervenciones que habían hecho los estados en la economía en la fase precedente. En cambio, el diagnóstico que hacen los que se van a llamar los gordoliberales, que son, digamos, teóricos que fundamentalmente estaban en la escuela de Friburgo en Alemania, lo que ellos plantean es que en realidad, bueno, ellos y también otros teóricos franceses como Rougier y justamente Walter Lippmann, que es un norteamericano que, digamos,
escribe un libro que no me acuerdo el título en inglés, en francés lo traducen como La ciudad libre, pero que justamente lo que él propone es una propuesta para reformular el liberalismo, y esto da lugar a un coloquio que se da en el año 38 en Francia, donde participan estas distintas corrientes. Y Lippmann es uno de los que dice, en realidad, hay que reformar el liberalismo porque fue el propio liberalismo el que entró en crisis. Entró en crisis, ¿por qué? Porque no da cuenta de las realidades de la economía contemporánea. Y uno de los problemas que tiene el liberalismo clásico para estos neoliberales, es decir, para los gordos liberales, para Lippmann y para Rougier, es que parten de un ingenuo naturalismo, ¿no? O sea, el liberalismo clásico cree que el mercado es un lugar natural del intercambio, donde la gente va, intercambia lo que produce y eso hace que los recursos sean asignados de la mejor manera, de manera más eficiente. Pero lo que van a plantear estos autores es que en realidad el mercado no es un lugar natural, sino que es construido, una construcción institucional, una construcción histórica e institucional, y que entonces hay que producir ese mercado y hay que instituir reglas jurídicas que permitan instituir ese mercado. Entonces, si bien estos autores no van a simpatizar de manera, o sea, no simpatizan, digamos, con el Estado como figura, el Estado por sí mismo, digamos, sí lo que van a decir es que para poder producir ese mercado, el Estado es el actor decisivo, es un actor fundamental, porque el Estado es el que puede fomentar la competencia a través de determinadas reglas jurídicas, sobre todo, que permitan regular ese juego del mercado sin intervenir directamente en ese juego. Y entonces hay como dos grandes grupos de política que algunos de estos autores proponen. Yo me confundo a veces quién es uno y quién es otro, pero me parece que es Rupp, que es uno de los que propone que en realidad el Estado tiene que intervenir mediante acciones reguladoras y mediante acciones ordenadoras. La primera de ellas tiene que ver sobre todo con el control de la inflación, a través de la política crediticia, a partir de la política monetaria. Lo que el Estado tiene que hacer es evitar que crezca la inflación, tiene que mantener un control sobre la inflación, y eso independientemente de la variable empleo. Es decir, si las políticas keynesianas tienen como premisa la cuestión del pleno empleo, lo que estos autores van a plantear es que en realidad el pleno empleo no tiene que ser un objetivo de la política económica. La política económica tiene que concentrarse sobre todo en el control, en el permitir que opere libremente el mecanismo de los precios, pero también evitar la inflación y también en ese sentido establecer ciertas reglas jurídicas, por ejemplo, que eviten la concentración de los monopolios, por ejemplo. Entonces, este es un tipo de intervención. Y otro tipo de intervención tiene que ver con las condiciones del mercado, es decir, intervenciones sobre el régimen de propiedad de los suelos, intervenciones sobre la población. Si por ejemplo hay demasiada población en el campo, fomentar que esa población se traslade a la ciudad o viceversa. Intervenir sobre la educación, ¿no? Empezar a fomentar ciertas aptitudes y ciertas prácticas necesarias para la economía de la competencia en el ámbito educativo. Y la otra novedad, digamos, que introducen estos teóricos, que me parece decisiva, es la cuestión de que esta nueva sociedad que ellos están pensando, lo que ellos llaman una política de sociedad, es decir, no es simplemente una política económica, sino que es
una política que interviene sobre la sociedad para influir sobre la economía como ámbito en el que tiene lugar esta competencia, es partir de la idea de que la unidad que va a intervenir en esta competencia son las empresas, ¿no? Entonces es una sociedad que tiene que estar ajustada a la forma empresa y donde todas las relaciones sociales tienen que tener esa forma de empresa. Entonces, ¿qué es la propiedad privada, dice Foucault, sino una empresa? ¿Qué es una familia sino una empresa? ¿Qué es un colegio sino otra empresa? Entonces, todas estas distintas instituciones que conforman el entramado social van a tener que empezar a regirse por esta forma de empresa y por esta lógica de la competencia, ¿no? Ahora, para los ordoliberales, esto también, esta política de sociedad tenía un fundamento trascendente, si ustedes quieren. Ellos en realidad proponen que la idea también de introducir esta serie de reformas tiene una vocación ética. Hay que recuperar una ética de la responsabilidad y también no son indiferentes, digamos, a cierta calidez de las relaciones intersubjetivas. Y de hecho lo que ellos están proponiendo sobre todo es, por ejemplo, evitar el gigantismo de las metrópolis, donde el anonimato es absoluto, fomentar, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades medias, reemplazar los grandes complejos habitacionales por pequeñas unidades. Entonces toda la tendencia que ellos marcan es una tendencia del gobierno a ir hacia más hacia abajo, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia lo más pequeño, hacia las pequeñas unidades y sobre todo, digamos, evitar justamente esos grandes problemas de la sociedad de masas que para estos teóricos son los que habían dado lugar también al nazismo, ¿no? Es decir, estos teóricos tienen, como ya en los años 30, pero sobre todo después de la guerra, como campo de adversidad las políticas nazis, ¿no? Y en ese sentido ellos van a plantear también algo muy interesante, digamos, y que Foucault va a discutir también en términos de lo que sería la fobia al Estado. Pues ellos dicen, bueno, en realidad el problema, digamos, ellos, por ejemplo, cuando escriben en el contexto de los años 40, en plena guerra, tanto Rupke, que es uno de estos ordoliberales, de toda la escuela de Friburgo, que en realidad propone una reforma del liberalismo en este sentido de salir de la idea de la naturalidad del mercado, construir ese mercado, etcétera, etcétera, a partir de un Estado fuerte. Además, se escribe un artículo en contra del plan Beveridge, que es el plan que está llevando a cabo Inglaterra, después de dos informes que escribe Lord Beveridge, uno en 1942 y otro en 1944, que tienen que ver con la configuración del sistema de bienestar inglés y la configuración de la idea de que la misión del Estado inglés de posguerra es mantener el pleno empleo en la sociedad, ¿no? En esos dos informes se juegan esas dos cuestiones y donde se genera, digamos, a partir de este plan Beveridge surge, por ejemplo, el sistema de salud de asistencia universal inglés, la educación pública garantizada, el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de seguro de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sistema de garantía de acceso a la vivienda. Es decir, un Estado que se compromete con esa población que ha ido a la guerra, y Foucault usa esta metáfora, ¿no? Que es algo así como que los Estados le dicen a sus ciudadanos: ahora vayan a la guerra y háganse matar, que nosotros les garantizamos un empleo de por vida, ¿no? Esa es la paradoja de, de esta situación de la guerra.
Pero lo que plantea ahí Rupke es una crítica radical al plan Beveridge, que coincide con otra crítica que va a formular Friedrich von Hayek, que todo lo que cursamos esta carrera lo conocemos muy bien, porque tenemos que leer Camino de Servidumbre, que es un panfleto que él escribe justamente, y donde en la introducción habla explícitamente del plan Beveridge y de hecho se la mandó al propio Beveridge, diciéndole: lo que ustedes están haciendo con toda esta planificación de la economía, con las instituciones asistenciales, con la idea de que el Estado tiene que garantizar el pleno empleo, etcétera, etcétera, es construir el nazismo. O sea, ustedes están combatiendo al nazismo, pero sin darse cuenta lo están construyendo al interior de sus propias fronteras. Porque lo que ellos dicen es que todas estas intervenciones, sobre todo la planificación de la economía, forman un sistema que conduce inevitablemente al totalitarismo. Una idea absolutamente delirante, me parece a mí, pero que no deja de tener efectos, digamos, para estos teóricos que conciben entonces cualquier tipo de intervención del Estado en la economía, que no sea una intervención ambiental, como el huevo de la serpiente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente después vemos que históricamente no se comprueba esta hipótesis, porque la mayoría de los estados occidentales llevaron a cabo políticas de pleno empleo, garantizando, digamos, buenos salarios, garantizando seguros de desempleo, garantizando el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, y ninguno de esos estados es considerado un estado totalitario, ¿no? Pero, bueno, en este momento, digamos, este campo de adversidad que le decía el nazismo le sirve muy bien también a estos teóricos para plantear, ojo, que este tipo de medidas llevan necesariamente al totalitarismo. Y bueno, pero digamos, entonces, si la corriente ordoliberal, si la corriente de Friburgo tiene esta idea constructivista, digamos así, tiene esta idea institucionalista respecto de lo que es un mercado, de su funcionamiento, de su regulación, bueno, los teóricos como Mises y Hayek van a ser más fieles en ese sentido a la tradición del liberalismo clásico y nunca se van a sentir del todo cómodos con las posturas de los ordoliberales, no van a coincidir en el fondo, pero lo que sí tienen en claro, digamos, y esto es lo interesante, es que tienen una lucha compartida, digamos, y esta lucha es la lucha contra el keynesianismo, contra el dirigismo económico, contra la planificación, contra la intervención del Estado en la economía. Entonces, los neoliberales, más allá de sus diferencias teóricas de fondo, tienen muy en claro que tienen un proyecto político compartido. Y esto va a dar lugar a que luego, bueno, 10 años más tarde, por ejemplo, funden, por ejemplo, la Sociedad Montpellier, que seguramente Lali les habrá comentado en detalle sobre esta sociedad, que existe aún hoy, ¿no? Y conforma una especie de internacional liberal. Y, digamos, esta sociedad también va a estar habitada por estas diferencias, digamos. Teóricos que creen, digamos, que en realidad no hubo ningún problema con el liberalismo clásico, y teóricos que plantean esta necesidad de una política de sociedad. Pero lo interesante, digamos, de esta sociedad es que esta sociedad empieza a tratar de tener una injerencia cada vez mayor en la formación de la opinión pública, en la formación de un sentido común, a través de su injerencia en las universidades. En esta sociedad, ya en el año 47, participan algunos miembros de la escuela, de lo que va a ser la escuela de Chicago, como Milton Friedman, por ejemplo. Después estos austríacos como Hayek y Mises van después a Estados Unidos también y participan de la escuela de Chicago, también están en Inglaterra.
Entonces empieza a armar ahí un entramado institucional que va a fomentar activamente, sobre todo a nivel de las élites económicas, comunicacionales, intelectuales, la difusión de este programa neoliberal y el ataque sistemático a las instituciones del estado de bienestar. Y obviamente, mientras esto funcionó, digamos, mientras el estado de bienestar funcionó bien, digamos, estos eran predicadores en el desierto, pero cuando después advino la crisis del estado de bienestar, sobre todo en los años 70, entonces este tipo de ideas empiezan a encontrar eco en las élites dirigentes y empiezan a hacer, se empieza a dar un proceso de neoliberalización mucho más amplio en distintos países y espacios geográficos. Bueno, hasta acá como bueno, la otra cuestión, digamos, que surge también como otra corriente que me parece muy interesante dentro de la corriente neoliberal y que tiene que ver con esto que les decía de la economía subjetiva y la teoría subjetiva del valor, va a ser lo que se va a desarrollar sobre todo en la escuela de Chicago, ¿no? Que, como les digo, ya empiezan a participar de la sociedad Montpellier, y de alguna manera son herederos de la escuela austríaca, pero plantean un neoliberalismo mucho más radical, donde toda esta cuestión ética de la empresa, de la familia, de la recuperación de los lazos cálidos que pensaban los gordos liberales, no les interesa a los de la escuela de Chicago. Los de la escuela de Chicago van a partir de un enfoque centrado justamente en este actor económico y la manera en la que toma decisiones, pero deslindándolo entonces de cualquier consideración ética. Y lo que plantean algunos de los teóricos de Chicago van a desarrollar lo que Foucault trabaja muy bien en este texto, que es la teoría del capital humano, ¿no? Donde recuperan de alguna manera esta racionalidad de la empresa como forma de la subjetividad, pero de una manera mucho más radical. ¿Y en qué consiste esta teoría del capital humano? Bueno, lo que dicen los neoliberales de Chicago es que en realidad la economía clásica no ha pensado realmente el trabajo desde el punto de vista del propio trabajador, desde el punto de vista subjetivo. La economía clásica se centra en los factores de la producción, como la tierra, el capital y el trabajo. Se centra en los procesos de la producción, como son la producción, para la redundancia, el intercambio y el consumo. Pero al pensar el trabajo, lo que hace la economía clásica, bueno, estos autores no discuten con Marx, digamos, si no hubiesen encontrado que algo decía Marx sobre el trabajo, pero incluso si nosotros tomáramos a Marx, diríamos, bueno, lo que Marx hace es de alguna manera reducir el valor del trabajo al factor tiempo, ¿no? Es decir, lo que Marx dice es que el valor de las mercancías, por ejemplo, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, y donde hay un componente que es el precio que el capitalista le paga al trabajador por las horas trabajadas en la producción de esa mercancía, más un plus que no le paga y que se lo apropia el capitalista, que sería el plusvalor o la plusvalía. Entonces, lo que dicen estos neoliberales, dice, bueno, en realidad no les interesa esto, digamos, no les parece que sea lo más relevante para pensar el trabajo, sino lo que van a decir es que, en realidad, si nosotros pensamos el trabajo desde el punto de vista del actor que trabaja, digamos, el trabajador, el trabajo produce un ingreso, digamos. ¿Y qué es un ingreso? O sea, el salario, digamos, que tiene el trabajador es un ingreso. ¿Y un ingreso qué es? Es la renta de un determinado capital. Entonces, si el ingreso es la renta que obtiene un determinado capital, nosotros podemos pensar que esa renta
es la renta que el propio trabajador en cuanto capital obtiene de su trabajo. Y ahí se configura esta idea de un capital humano, ¿no? La idea de que todos somos capitales humanos, tenemos un capital humano por el cual somos pagados, digamos, obtenemos una renta. Entonces, esta idea del capital humano supone que nosotros tenemos determinados elementos innatos y determinados elementos adquiridos que forman parte de este capital humano. Nosotros tenemos una composición genética, por ejemplo, o un equipamiento genético, como dice ahí, que también va a determinar el valor de ese capital. Digamos, hay constituciones genéticas que son más, digamos, aptas para determinado trabajo que otras, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos determinadas aptitudes físicas que tienen que ver con un capital en buena medida innato. Después tenemos un capital humano adquirido, que es el, digamos, el que más nos interesa a nivel sociológico, digamos, que tiene que ver sobre todo con las competencias que nosotros desarrollamos en nuestra socialización. Y entonces ahí entra, por ejemplo, la educación, el afecto que recibimos cuando somos niños, el tiempo que nuestras madres pasan con nosotros, digamos, el tiempo que mi mamá me dedicó en realidad es una inversión que ella hizo para que yo pueda tener un capital humano mayor. Y lo que dice, bueno, ¿y cuál es y qué es lo que obtiene la madre entonces cuando hace eso? Y obtiene su propia satisfacción, que es justamente el modo en que entienden estos neoliberales la idea de también el consumidor como un productor. Cuando nosotros consumimos una mercancía, producimos algo. ¿Qué producimos? Nuestra propia satisfacción. Entonces, todas las relaciones sociales, digamos, lo que dice Foucault, que lo que hacen estos neoliberales es extender la lógica del análisis económico, la grilla de análisis económico, a todos los comportamientos sociales, ya sean económicos o no económicos, e incluso, radicalizando aún más, uno de estos teóricos, que es Gary Becker, lo que hace es trasladar esta grilla de análisis a comportamientos no necesariamente racionales. ¿Por qué? Porque la economía aparece para estos teóricos como, primero como, o sea, lo que analiza la economía es cómo los sujetos, como dije antes, asignan bienes escasos a fines antagónicos. Pero la otra cuestión que plantea Becker es que la economía también es una ciencia de los comportamientos, es decir, una ciencia de las respuestas que los sujetos dan a las variables del medio. Entonces, si hay ciertas respuestas que sean sistemáticas, por más que esos comportamientos no sean necesariamente racionales, hay un objeto de análisis para la ciencia económica. Por ejemplo, si un determinado condicionamiento social hace que la gente, no sé, pongamos por caso, que si hay una guerra en Asia, que la gente vaya a retirar la plata del banco masivamente, probablemente no sea un comportamiento racional. Pero si eso es lo que pasa cada vez que hay una guerra en Asia, bueno, la economía tiene que estudiar eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque es una respuesta sistemática. Entonces, hay que conocer esos comportamientos económicos independientemente de su racionalidad o irracionalidad. Y en ese sentido, todas las acciones sociales pueden ser analizadas en términos de costos y beneficios, en términos de ofertas y demanda. Entonces, uno de los casos que ahí analiza Foucault, por ejemplo, el de la criminalidad, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿qué es el crimen?
para estos teóricos. Y es de toda aquella acción que sea susceptible de sufrir una pena. Como el crimen no tiene que ver con una característica intrínseca de la acción criminal, sino que aquello que me puede hacer sufrir una pena es considerado crimen, ¿no? Aquello que está tipificado, por ejemplo, en la ley. Si yo quiero una ley, puedo sufrir una pena. Y entonces ahí lo que hay que evaluar son cuáles son los incentivos y desincentivos que nosotros tenemos para comportarnos como criminales. O sea, no para comportarnos como criminales, pues eso ya sería hablar un lenguaje del siglo XIX que implica toda la antropología criminal, la criminología, etc., que supone que existe un sujeto criminal. A los neoliberales no les interesa esto. Como toda esa cuestión de la sociedad disciplinaria, a los neoliberales no les interesa. Lo que les interesa es cuáles son los incentivos o los desincentivos que nosotros tenemos para hacer una oferta de crimen y en todo caso estar dispuesto a pagar las consecuencias si nos agarran con la mano en la masa, ¿no? Entonces, toda la penalidad va a tener que ser calculada justamente en función de los costos y beneficios, que incluyen también los costos de poner en práctica la ley. Es decir, el aparato de justicia, si voy a mandar un tipo en cana, cuánto me cuesta mantenerlo en cana, capaz que me conviene directamente pena de muerte, digo, más económico. Bueno, y así, o lo mando en cana, pero en cana lo hago trabajar. Bueno, este tipo de razonamiento empiezan a pensar, a determinar el modo en que estos tipos piensan la penalidad. Y de hecho no están tan lejos de la realidad, piensan en el gran negocio que son las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Que son de gestión privada y donde encarcelan gente de manera avanzada, ¿no? O sea, son un gran negocio, que en parte es, digamos, la idea de los neoliberales es crear mercados allí donde no los hay, que justamente en eso consiste la mercantilización, que tiene que ver con esta otra lógica de la desposesión. Pero volviendo a la cuestión del crimen, cómo se analiza el crimen y la penalidad. Otro tema que, por ejemplo, Foucault trae a colación, que es interesante, porque también es objeto por ahí de debate en nuestra realidad contemporánea en Argentina, es el tema de las drogas, ¿no? Entonces dice, bueno, las políticas de la droga, él está escribiendo en los años 70, ¿no? Durante los años 60 y 70 se han concentrado en tratar de limitar la oferta. Entonces han perseguido a los refinadores y a los que venden la droga, y esta política no ha sido exitosa, no ha tenido... Es más, ¿cuáles han sido los efectos de esta política? Por un lado, aumento del precio de la droga, o sea, configuración de monopolios, que a su vez conllevan toda una cuestión criminógena, porque son grupos generalmente armados los que controlan la droga. Entonces, primero lo que se generó es subir el precio de la droga. Esto lo que hizo es que la gente que quería consumir droga y la tenía que conseguir a precio más alto, digamos, se viera incentivada a su vez a cometer crímenes para poder conseguir esa droga. Bueno, haciendo toda una serie de consecuencias negativas de haber pensado una política que busca controlar la oferta de droga. Entonces, ¿qué es lo que proponen estos tipos? Son dos teóricos que ahora no se me vienen. Iderly creo que es uno y el otro no me acuerdo. Lo que dicen es, bueno, en realidad lo que hay que hacer no es tratar de limitar la oferta, sino distinguir dos tipos de consumidores que tienen dos tipos de demanda distintas. O sea, la persona que está iniciándose en las drogas, por ejemplo, o pónganle que consume drogas blandas, pónganle, suponiendo que haya este paso de la droga blanda a la droga dura, toda esta cosa es muy discutible, pero como se la suele pensar. Lo que hay que hacer entonces, dice, es a la gente que está entrando y que tiene una demanda elástica, si uno le sube mucho el precio de la marihuana, por ejemplo, y por ahí no va a comprar marihuana, va a fumar
un porrito una vez al mes, porque no va a andar, digamos, si fumarse un porro le cuesta 500 pesos, nadie va a fumar porro, porque tampoco nadie está tan desesperado por fumarse un porro. Aunque bueno, puede dar también la cuestión del autocultivo que está penalizado. Pero, ¿qué pasa con aquellos cuya demanda es inelástica? Es decir, aquellos que ya están metidos hasta la cabeza, que son drogadictos y que van a querer conseguir la droga al precio que sea. Bueno, esa gente, si los precios de la droga son altos, va a salir a robar, va a salir a matar para conseguir dinero para ir a comprar esas drogas. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado en ese caso es fomentar que las barreras de entrada a la droga sean muy altas, es decir, precios muy elevados para la gente que todavía no es drogadicta, digamos, y precios bajos para la gente cuya demanda es inelástica, es decir, que de cualquier manera va a querer consumir la droga. Yo no sé si este tipo de teorías tienen influencia, por ejemplo, en las políticas que se aplican en muchos países del mundo donde el Estado mismo provee estas drogas. Pero bueno, es una racionalidad absolutamente económica aplicada, es decir, aplicar la racionalidad de oferta y la demanda a una problemática social como el crimen o el crimen vinculado a las drogas, ¿no? Entonces ven ahí cómo la grilla de análisis económico sirve, esta idea del análisis económico sirve para analizar todo tipo de comportamiento. Volviendo, por ejemplo, a la cuestión del capital humano, que va a ser, digamos, una cuestión central en el modo en el cual son pensadas las políticas educativas. Decíamos antes, por ejemplo, los cuidados que nos brinda nuestra madre forman parte, digamos, de eso, el afecto que recibimos, etc. Todo eso tiene influencia sobre nuestro capital humano, pero también estos tipos, por ejemplo, hacen un análisis económico del matrimonio, ¿no? Yo uno de los que leí que me pareció más, que lo tengo más, lo recuerdo un poco, es el que hace David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman. Y lo que él dice más o menos es así, o sea, el matrimonio es algo así como un contrato bilateral a largo plazo que tiene como fundamento central y como efecto central la reducción de los costos de transacción. Es decir, y que bueno, cuando yo elijo la pareja estoy en un mercado altamente competitivo, pero una vez que yo elegí la pareja, es muy riesgoso cambiar de pareja, porque los costos de transacción son altísimos. No solamente el costo de lo que es divorciarse, etcétera, sino, por ejemplo, de conocer a la otra persona, ¿no? Saber qué le gusta, saber qué cosas le enojan. Bueno, son todas cosas que tienen un costo económico, tienen costos de transacción. Si yo estoy cambiando de pareja toda la semana, estoy en un proceso de conocer nuevamente a una persona que por ahí le gusta, yo le digo cómo te va, y eso genera un conflicto. Entonces, el matrimonio es entendido también como una empresa que es una empresa eficiente, ¿no? Bueno, de hecho ahora después salieron informes también de que los hombres casados eran, y no creo que las mujeres, ¿no? Pero los hombres casados eran más felices que los solteros. Bueno, eso también tiene un beneficio económico. Bueno, y así sucesivamente. Todos estos estudios se hacen justamente en base de aplicar herramientas del análisis económico a fenómenos que uno no concibiría a priori como económicos. Y ahí es también donde aparece justamente esta idea que yo les mencioné al principio. Bueno, y otra cosa más a propósito del capital humano, digamos, porque toda la bajada de línea que viene desde hace 30 años, por lo menos, con la implantación de las políticas neoliberales en torno a focalizar el tema de la educación en relación al capital humano y el fomento de determinadas aptitudes necesarias para el mercado, va de la mano también con la lectura que ellos hacen o
que teóricos neoliberales y neoinstitucionalistas hacen por aquellos años acerca de el despegue de Occidente. ¿Por qué los países occidentales resultaron ser los países que crecieron más económicamente en los últimos siglos y especialmente en los últimos 50 años y generaron mayor bienestar económico, etcétera, etcétera? Y la explicación que yo doy tiene que ver justamente con la inversión en capital humano. Es decir, el factor decisivo para ello es que Occidente tenía un capital humano elevado, y luego Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue determinante para el crecimiento económico. Por supuesto, no dicen nada acerca del colonialismo, no dicen nada acerca del imperialismo, no dicen nada acerca de las relaciones de explotación al interior y fuera de Europa, sin los cuales me parece que no se explica el despegue de Occidente, ni siquiera el nacimiento del capitalismo se puede explicar sin el fenómeno colonial. Pero bueno, estos teóricos plantean eso, ¿no? Que el capital humano es la variable explicativa y que si la innovación, como decía Schumpeter, es el factor decisivo para el crecimiento económico, esta innovación, que tiene que ver con aspectos técnicos, con aspectos jurídicos, con aspectos comerciales, con aspectos organizacionales de las empresas, obedece fundamentalmente a la inversión en capital humano. Y por eso, las políticas que después van a fomentar, por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial, en el combate a la pobreza en los países del tercer mundo, es justamente política enfocada en muchos aspectos en la cuestión del capital humano. Y ya que saqué a colación esto de la pobreza y el Banco Mundial, hay otra cuestión que aparece con estos teóricos, que se ve muy claramente también con los neoliberales franceses, cuando ellos proponen la idea de un impuesto negativo. En los años 70, ustedes saben, está en crisis el Estado keynesiano, el Estado de bienestar, y entonces los neoliberales en Francia empiezan, Giscard d'Estaing entre ellos, empiezan a proponer una serie de reformas que no se llevan a cabo de manera inmediata, pero de alguna manera van a influir en las reformas que después sí se llevaron a cabo, donde proponen la idea de que lo que el Estado debe garantizar no es el pleno empleo, ni tampoco políticas sociales que tengan como efecto el acceso universal a determinados bienes consumibles. De hecho, esto retoma, es una recuperación que se hace en Francia de lo que los propios teóricos gordoliberales planteaban, porque ellos planteaban que había que promover una política social individual. Es decir, la política social no tenía que tener como herramienta derechos universales, acceso universal a la educación, a la salud, sino que la política social tenía que individualizarse. Cada unidad, cada sujeto, cada individuo o empresa debe capitalizarse a sí mismo. Es decir, si yo el día de mañana me quiero jubilar, yo no tengo que esperar que el Estado me retenga y me administre los aportes jubilatorios y me garantice que yo el día de mañana me voy a jubilar. No, yo tengo que autocapitalizarme. Es decir, yo tengo que tener un seguro para la jubilación que separo de mi salario. Si yo quiero tener acceso a la salud y no soy pobre, tiene que haber un sistema de salud que yo pueda pagar y en todo caso dejar un sistema de salud subsidiario para aquellos que no pueden pagar. Si yo quiero asegurarme contra los riesgos de trabajo, puedo optar. ¿Quiero pagar un seguro? Lo pago. ¿No quiero pagar un seguro? No lo pago. Después me corté una mano trabajando y hubieses pagado el seguro. Hiciste una mala inversión. Y esa es un poco la lógica que se empieza a aplicar y que se generaliza con el neoliberalismo de Chicago, que es la teoría del capital humano,
donde el sujeto tiene que concebirse como un empresario de sí mismo. Es decir, todas las decisiones que yo tomo en mi vida tienen un efecto sobre mi propio capital y yo soy el único responsable de el éxito o el fracaso que yo tengo en esas decisiones. Si yo hago una buena inversión de mi capital, ese capital va a fructificar y yo voy a estar mucho mejor. Si yo invierto mal, no sé, elijo una carrera, por ejemplo, que no me va a dar plata, y bueno, elijo ciencia política, por ejemplo, y bueno, ya sé, digamos, que estoy corriendo un riesgo demasiado grande en el sentido de que quizá tenga un capital cultural, para decirlo más burdianamente, pero que no necesariamente se traduzca en un capital económico, ¿no? O sea, ese capital cultural obviamente forma parte del capital humano, pero puede ser una inversión riesgosa. Y en ese sentido es una cuestión interesante, porque esto también supone que el riesgo que es constitutivo del liberalismo, digamos, una de las máximas del liberalismo es vive peligrosamente, ¿no? Porque el riesgo es constitutivo del propio capitalismo, supuestamente, va a ser trasladado de las aseguraciones que daba el Estado hacia los propios individuos. Y también va a ser trasladado desde las empresas hacia los individuos. Y esto lo vemos muy claramente en lo que pasa con la economía de la deuda, que es algo que a mí me hubiese gustado desarrollar, pero no creo que tengamos tiempo, que lo trabaja muy bien Mauricio Lazzarato también, en un texto que se llama La fábrica del hombre endeudado, en otro texto que se llama Gobernar a través de la deuda, donde lo que Lazzarato muestra es que en realidad esta configuración del capital humano, esta configuración de un empresario de sí mismo, no se dio simplemente a través de la difusión de la batalla de las ideas, por ejemplo. No es que nosotros, porque, no sé, en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas y en todas las instituciones que atravesamos, se nos combina a pensarnos de esta manera. Digamos, no es solamente por eso que nosotros nos pensamos como un capital que hay que valorizar, sino también por este efecto que tiene la economía de la deuda sobre nuestra propia subjetividad. ¿Y qué es lo que produce la economía de la deuda? Produce este hombre endeudado. Y esto tiene que ver, digamos, por un lado, con esta transferencia justamente de todo lo que eran derechos que el Estado garantizaba, que fueron sustituidos progresivamente a partir de todas las reformas neoliberales de los años 80 en adelante por el derecho a endeudarse. En la mayoría de los países occidentales, antes la educación pública era garantizada por el Estado, universalmente accesible. Bueno, hoy en la mayoría de los países occidentales la educación es algo por lo que hay que pagar y hay que endeudarse para poder estudiar en la universidad, por ejemplo. Vemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra, lo que pasa en Chile, países que han aplicado este tipo de reformas a la educación. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si uno en realidad cuando va a la universidad lo que hace es invertir en su propio capital humano, también va a tener la capacidad después de pagar esa deuda por la cual que le permitió estudiar. Entonces no tiene sentido que nosotros financiemos universalmente el derecho a la educación, sino que el que tiene dinero o puede pedir prestado dinero para estudiar, lo haga, y el que no, no. Bueno, esto lo que genera es una difusión de la deuda en todos los niveles de la sociedad, porque todos los derechos que antes garantizaba el Estado empiezan a ser trasladados a la sociedad. Y por otro lado, a nivel macro, tenemos la deuda pública, que es una deuda que actualmente, por ejemplo, casi triplica la deuda pública global. Hoy casi triplica el PBI global, es decir, los países deben un 300% de lo que producen, es decir, que estamos todos endeudados, ¿no? Y que se ha vuelto impagable, esa deuda es impagable. Pero lo que genera sí es un efecto de poder y un efecto de subjetividad, de sujeción, perdón, en la medida en que
la deuda funciona como una captura de los posibles. Es decir, cuando yo estoy endeudado, lo único de lo que estoy seguro es de que tengo que devolver ese dinero. No importa qué es lo que haga. Digamos, al acreedor no le importa lo que uno haga para devolver ese dinero. Para el acreedor lo importante es que uno devuelva ese dinero. Y esa economía de la deuda a nivel global se generó sobre todo a partir de los años 70, como ustedes saben, después de la crisis del petróleo y de la declaración de la inconvertibilidad del dólar y del oro en el año 71, y después de que los petrodólares hayan sido reciclados a través de los bancos occidentales y hayan ido a parar a los países que justamente por el problema del aumento del precio del petróleo necesitaban de alguna manera subsanar el déficit energético que se había generado, y que la economía de la deuda justamente surge cuando a fines del año 70, en el año 79, suben las tasas de interés en Estados Unidos, tasas de interés que habían sido tasas de interés real negativas durante todo el año 70, suben a un 20% nominal, un 9% real, lo que llamó el shock Volcker, ¿no? Porque Volcker era el que administraba la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso generó después las grandes crisis de deuda que nosotros vimos en los años 80 en toda América Latina, porque los países de América Latina estaban endeudados con esas entidades financieras en dólares. Por suerte esas cosas ya no pasan, ya no nos endeudamos en dólares en bancos estadounidenses. Y eso generó, por ejemplo, la crisis de la deuda mexicana en el 82 y todas las crisis sucesivas, porque México, por poner un caso, tuvo varias crisis en los 80 y 90, después de la crisis de tequila en el 94, donde cada crisis servía para que vinieran los grandes acreedores, digamos, representados por el FMI y el Banco Mundial, a imponer reformas neoliberales, ¿no? Entonces, le decían a los países, bueno, ¿ustedes quieren refinanciar la deuda? Bueno, tienen que bajar los costos laborales, tienen que privatizar las empresas públicas, tienen que bajar las tarifas aduaneras, es decir, abrirse a la competencia comercial de los países más poderosos, después, bueno, esto se va incrementando también en los años 90 con la emergencia de la Organización Mundial del Comercio, tienen que garantizar las leyes de propiedad intelectual, tienen que establecer regímenes de flexibilidad laboral, que la mano de obra sea fácilmente contratable y fácilmente despedible, y así sucesivamente, ¿no? Y esta reforma a su vez generaba más crisis de deuda, porque los estados se veían con cada vez menos instrumentos para poder pagar esa deuda, porque les faltaban recursos justamente para poder pagar. Y entonces se entró a partir de ese momento en un ciclo de endeudamiento y reendeudamiento, donde, digamos, incluso países del primer mundo tienen, por ejemplo, Francia mismo ya pagó la misma cantidad a Francia, que le debe prestar al 1% o al 2%, ya pagó en los últimos 30 o 40 años igual cantidad de intereses que el capital que tomó prestado, ¿no? Imagínense nosotros que ya pagamos varias veces el capital de nuestra deuda, ¿no? Y bueno, la crisis de Grecia actualmente, por ejemplo, es uno de los puntapiés que toma Nazarato, de las cosas que lo motivan a salir a escribir este libro, donde él lo que está planteando es que en realidad toda esta producción de esta subjetividad neoliberal, toda esta producción del capital humano, que implica justamente una gestión de la propia precariedad, ¿no? Lo que tenemos que gestionar en todo caso es aquellas cosas que el Estado externaliza hacia la sociedad, aquellos servicios que el Estado antes brindaba y ya no brinda. Si queremos tener acceso a una buena atención médica tenemos que pagarla, si queremos ir a un colegio, la mayoría de la gente hoy manda a una escuela privada, si queremos
ir a la universidad, en la mayoría de los países tenemos que endeudarnos. Y esto produce, digamos, una serie de efectos sobre la subjetividad en la cual las posibles alternativas de futuro a esa forma de subjetividad empresarial aparecen canceladas. Porque nosotros